Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la charla 15ª de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy nos acompaña el compañero Wilson Reyes. Entonces le damos la palabra al compañero Wilson, que nos va a hablar de Carlos Pizarro y su legado La Paz. Compañero Wilson, tiene la palabra. Bueno, buena noche a todos los compañeras, a los compañeros que me escuchan. Un agradecimiento especial a la Escuela Germán Rojas Niño, a Mauricio, que ha liderado este esfuerzo, y por demás a la presencia de ustedes que hacen posible que la Escuela Germán Rojas Niño viva y hoy sea un esfuerzo de construcción de paz en este país. Yo quisiera inicialmente, pues en las breves palabras que hoy voy a plantearles a ustedes, reflexiones más bien, les convoco a que las amplíen, las profundicen, las corrijan y desde luego las enriquezcamos entre todos. Parto de un par de anécdotas, así abuelo de pájaro, que hacen parte de la experiencia personal mía y de un grupo de compañeros del cual yo hacía parte, como parte de la fuerza militar del M-19, en los tiempos de los acuerdos, empezando la década de los 90, finales de la década de los 70. Estábamos en la casa de una eminente miembro del Jet Set bogotano, en una reunión con Pizarro, que nos había convocado a la entonces Comandancia de la Fuerza Nacional de Operaciones a conversar y a mirar el momento político que vivía el M-19 y que vivía desde luego el pueblo colombiano, con el proceso, la paz firmada, la paz en desarrollo y el compromiso del M-19 concretar esa paz con justicia social por la cual tanto se había militado. Allí Pizarro nos anuncia un poco apesadumbrado, pero desde luego con su temple característico, que había en marcha un operativo para asesinarlo y que había que afrontar esa realidad de la paz traicionada por la oligarquía colombiana y por lo que entonces se llamaba todavía las fuerzas oscuras, ¿sí? Las fuerzas oscuras de la guerra, que después tuvieron su desenvolvimiento y se manifiestan pues, en lo que hoy es la élite del poder narco-paramilitar fascista que nos gobierna. Esa aseveración de Pizarro en ese momento a nosotros nos conmociona. Y como respuesta le brindamos a él o le sugerimos que fuéramos nosotros los miembros de la Fuerza Nacional de Operaciones del M-19 quien asumiera su seguridad, sabiendo que habían algunos compañeros que hacían parte de su seguridad personal compartida con la seguridad del Estado y que eran miembros de la Fuerza Nacional de Operaciones. A esa insistencia nuestra, Pizarro se niega. Nos conmina a que sigamos cumpliendo nuestra tarea y de que había que continuar en la senda trazada, en la senda decidida, en la senda de paz, en la senda del acuerdo de paz, del pacto de paz que había firmado el M-19. Comienzo por ahí porque nos dice mucho del talante del comandante general del M-19 en ese momento y ya en el ejercicio de la política, Carlos Pizarro. Y de alguna manera nos conmina a que cada cual cumpla con su papel en el esfuerzo de construir paz.
Pero digo que comienzo por ahí también porque en los ejercicios y reflexiones posteriores, es decir, del desarrollo de las reflexiones históricas sobre la paz y sobre la construcción de paz del año 19, aparece en algunos historiadores, en algunos compañeros inclusive que han estudiado el año 19. Por favor, hay compañeros que tienen el micrófono abierto, no dejan pensar acá. De que No, Pizarro, compañero de Wilson, alguna ya manera, cerré todos los micrófonos. de que Pizarro de alguna manera estaba preso pues de una decisión espiritual y muy ingenua frente al reto que implicaba pues ese momento. Ingenua digo porque algunos lo pintan como si Pizarro no supiera y no midiera a qué nos estábamos enfrentando y a qué se estaba enfrentando él personalmente en ese reto, ¿sí? Desde luego, la dirigencia del M-19 conocía el talante de esta oligarquía, conocía de sus continuas traiciones, ¿cierto? En el momento mismo del proceso de paz se habían sucedido ya algunos de esos hechos. Había una ofensiva del paramilitarismo, había una ofensiva de las fuerzas militares, de la guerra sucia de las fuerzas militares, en contra de una fuerza político-militar que estaba proponiendo la paz, ¿cierto? Asesinatos, desapariciones, ya ustedes recordarán pues las múltiples hechos que nos enlutaron en esos momentos, ¿cierto? Pedro Pacho, Boris, los Carvajalinos, etcétera, etcétera, pues para Afranio, para no hacer el recuento hoy de nuestros muertos. Entonces, quisiera mostrar de que Pizarro, primero, tenía una decisión tomada, ¿sí? La paz. Igual de que Pizarro era un hombre de voluntad inquebrantable, ¿sí? Inquebrantable ante las dificultades, como nos había enseñado Bolívar en antaño, ¿cierto? Como nos lo plantearon los comandantes del M-19, como lo decía Fayad, como con su ejemplo nos lo plasmó en el alma, como lo enseñó Bateman, ¿cierto? Entonces, Pizarro es heredero del acumulado de las luchas del M-19, pero también del pueblo colombiano, ¿sí? En esa inquebrantable voluntad de conquistar la paz, de conquistar sus derechos, de avanzar, ¿cierto?, en el proceso de transformaciones y de lograr la igualdad de derechos de todos los colombianos. Hay otra anécdota que yo quiero realzar también, y es que estábamos en el Tolima, ¿sí? Cuando se inició el proceso, la primera reunión de Pardo Rueda con Pizarro en el Tolima. Pizarro estaba un tanto, digamos, expuesto, contaba con el frente del Tolima, el Padre Mío, pero desde luego estaba en inferioridad de condiciones, en una situación de operaciones difícil. Y nos llamó a algunos no, a nosotros, que éramos una fuerza relativamente importante en hombres y en armas, y llegamos al Tolima, ¿cierto? Allí se tenían relaciones con las FARC, había un teléfono rojo directo con los comandantes de las FARC, con Manuel Marulanda y en Casa Verde. Y de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo, en un momento determinado, cuando ya Pizarro anuncia pues, de que es necesario que demos el paso adelante en ese proceso de negociaciones, las FARC dan marcha atrás y se hacen a un lado. Una mañana amanecimos con un costado del campamento descubierto, y era que los compañeros de las FARC nos habían dejado solos. Digo esto
sencillamente porque Pizarro le tocó tomar la decisión, además muy lúcido en esa decisión, porque midió el momento histórico, y vio que al M-19 le tocaba que enfrentar solo ese momento y ser la fuerza jalonadora de la paz en Colombia, ¿sí? De haber construido e insistido durante 2 décadas casi, ¿sí? Un proyecto político de paz, ¿cierto? De Bateman. Le tocó a Pizarro concretarlo. Y no fue inferior a ese momento histórico, no fue inferior. Pizarro tomó la decisión cuando todo el mundo se hizo a un lado. Me refiero a las fuerzas político-militares, que eran las llamadas a engrosar ese camino y romper con el ciclo de violencia histórico en Colombia. Entonces Pizarro tomó esa decisión y nos llevó y nos condujo a nosotros por el camino de la paz, por la senda de la paz, que se firma en los 90, ¿cierto? Y que poco a poco lleva a que las organizaciones guerrilleras abracen que no a las armas, la dominación de la fuerza de guerrilla y desde luego de la necesidad Mauricio, cierra el de micrófono. las transformaciones políticas y por acumular fuerza política y social y por la lucha desde luego también parlamentaria, porque Colombia es una democracia delegataria parlamentaria, ¿sí? Y a esa democracia, a ese marco de democracia, es que el M-19 entra en su proceso de desmovilización de las armas y de movilización política, y se articula entonces a ese proceso. Pero bueno, lo que queremos hablar es de Pizarro, ¿cierto? Yo quiero plantearles que Pizarro lideró desde la muerte del Fayad, en plena campaña del Batallón América. Fayad muere el 13 de marzo y del año 86, y en abril es ratificado Carlos Pizarro como comandante general del M-19. Pizarro, digamos, siendo comandante de la fuerza militar del M-19, asume la comandancia general, pero también asume un liderazgo importante en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Recordemos que antes había existido la Coordinadora Nacional Guerrillera, donde no participaron todas las fuerzas guerrilleras, ¿cierto? No estuvo las FARC presente desde el 84, ¿cierto? Del proceso pues del 84. Las FARC habían tomado un camino independiente y propio. Con el EPL se hizo la fuerza conjunta, ¿cierto? Y con la Coordinadora Nacional Guerrillera, a partir del año 87, el M-19 entra a compartir una posibilidad de construcción de paz. La Coordinadora Nacional Guerrillera cambia su lenguaje. Recordemos que el M-19 igualmente se planteó un reto y le planteó un reto a las fuerzas revolucionarias en Colombia, aquello pues de ganar la guerra y que había que vencer al enemigo e imponer a través de la violencia y de las armas de la victoria, a entender que las transformaciones en Colombia pudieran hacerse a través de acuerdos, del diálogo, del pacto político, ¿sí? Y esa es una de las grandes contribuciones del M-19 al proceso histórico de las luchas sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales de Colombia. Es decir, acumular fuerza, ¿sí? Para plantear propuesta política y para negociar propuesta política, entendiendo que no estamos solos en el territorio nacional, que hay otras fuerzas políticas, así sean de extrema derecha, ¿sí? Así sean fascistas, que comparten este territorio, este país. Y nosotros, recordémonos, que ya desde los 80, un poco antes tal vez, habíamos tomado la decisión
de que el M-19 iba a liderar un proyecto democrático. Y democrático implica el reconocimiento de los otros, como hemos tenido los desarrollos posteriores a la Constitución. Que a propósito, de alguna manera, sin demeritar a nadie y sin quitarle, digamos, responsabilidad histórica hacia ciertos históricos a otros, pero de alguna manera el gran legado de Carlos Pizarro León Gómez es la constituyente del 98, ¿sí? Porque él nos condujo a ese momento histórico, tomó la decisión casi en solitario, me refiero no a él como hombre solo, sino como líder de un proyecto político, ¿sí? Tomó la decisión de romper con el pasado y dar un paso adelante, un salto al vacío, dijo él y Navarro cuando fueron a Bogotá desde Santo Domingo, cuando la crisis del proceso, a la Casa de Nariño, a hablar con Virgilio Barco y asumir la legalidad de hecho, ¿sí? Recordemos del fracaso de los acuerdos, los 112 acuerdos que hicieron, propuestas en las mesas de negociación, ¿sí? Con los compañeros que hicieron parte de ese proceso de negociación, que lideraron ese proceso, ¿cierto? Desde lo político, en la realidad. Todas esas propuestas que fueron articuladas de consumo con el gobierno nacional, con el presidente Virgilio Barco, que valga la cuñita, presidente liberal, que fue capaz de asumir, por ejemplo, el gobierno de oposición, ¿no? O sea, ¿acuerdan de ese momento en donde Barco toma la decisión igualmente, que es un principio de la democracia, ¿no? Debe haber un gobierno y si hay oposición, pues la oposición independiente y debe manifestarse el control político a ese gobierno. Con ese gobierno liberal fue que negociamos, a pesar de que era un gobierno oligárquico, tenía aún un talante liberal, ¿cierto? Y eso llevó al M-19 a confiar en la posibilidad de que eran posibles las transformaciones por vía legal y democrática. Pero esos acuerdos que se hicieron, ese bloque de propuestas, ya sabemos, que fueron traicionados en el Congreso, no fue posible hacer la reforma constitucional que se planteó y llevó, desencadenó ese hecho, ¿cierto? El proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando decía que valga los reconocimientos a otros, valga el reconocimiento a la comandancia del EPL, en especial a los comandantes hermanos Ernesto Rojas, Jairo y su hermano asesinados en pleno proceso de negociación también, que fueron los que de la Coordinadora Nacional Guerrillera propusieron de que era necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente y la propusieron a la coordinadora, el M-19 la avaló, la hizo suya, la llevó al escenario de la política, la hizo posible, la realizó y uno de sus comandantes, pues, asesinato de Pizarro, fue su copresidente, ¿sí? En un hecho de sumum de la democracia en donde se instituye una presidencia compartida con las principales fuerzas políticas del país en ese momento, una fuerza que venía del Partido Conservador, Movimiento por la Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, que asume, entre otras cosas, el nombre de su movimiento político, que era el nombre del comando que lo había retenido en un hecho de armas y que abrió la puerta, como hito histórico, para el proceso de negociación de la paz del M-19 con el gobierno nacional, ¿sí? Antes se venía de un proceso de insistencia, de proponer, de volver a proponer, de seguir proponiendo, pero fue un hecho de armas el que propició de que efectivamente se desencadenaran desde la legalidad y desde los partidos políticos, movimientos políticos y desde el gobierno nacional una ventana a la paz, ¿cierto? Entonces, esa propuesta, sí, que fue cuajada con anterioridad en la consigna del M-19 y en la apertura de un momento político de paz a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Paz a la oligarquía, ¿cómo era? Paz a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía y vida a la nación. Las operaciones que
enmarcan ese momento o esa propuesta política, llevan efectivamente a la retención de Álvaro Gómez y a la propuesta de paz del M-19 que se concreta en los oídos de Virgilio Barco y es asumida en un proceso de negociación, ¿sí? En un proceso de negociación. Entonces, la idea de que el legado de Pizarro es la paz, porque Pizarro, siendo comandante del M-19, tomó la decisión. La plasmó en los hechos históricos del país y en un salto al vacío dijo: la senda de la paz es esta. Es un vacío hoy que ahí tenemos que empezar a llenar, a construir, así como hicieron los compañeros de la resistencia, el monumento de la resistencia, a ir dándole forma, a ir colocando las fotos de los asesinados, ¿cierto? Por este régimen narcoparamilitar. Entonces, igualmente, ese vacío, hasta ese momento era la paz, Pizarro empezó a darle forma, a construir con su decisión inquebrantable, ¿cierto? A Pizarro lo asesinan en abril, ¿no? Siempre abril. Pizarro lo asesinan y queda el legado de Pizarro. Toca a Navarro darle desarrollo con sus aciertos y desde luego con sus equivocaciones, no pocas, entre otras cosas, ¿cierto? Bueno, aquí estamos hoy. Creo que Pizarro igualmente logró, además, porque yo quería hacerle un recuento de las diferentes propuestas que se hicieron desde la Coordinadora Nacional de Guerrilla, que el simple hecho de que la Coordinadora Nacional de Guerrilla era un poco de movimientos armados fundados en la década de los 60, producto de la Guerra Fría, del triunfalismo, de la Revolución Cubana, de las guerrillas marxistas-leninistas, etcétera, se propusieron una vía diferente de negociar, de pactar, de hablar de paz, de construcción de democracia. Es un logro inmenso, es un logro inmenso. Y ese logro, de alguna manera, se lo debemos a Pizarro y desde luego a los anteriores comandantes también, a Fayad también, que moldeó, ¿cierto? Recuerden de la consigna de ser gobierno que hoy estamos pues relamiéndonos, ¿cierto? Pero es Pizarro el que empieza a moldear ello, ¿cierto? Y empieza a llevar a la coordinadora guerrillera igualmente a momentos de paz, a repensarse a sí misma, ¿cierto? Y a proponerse, y a proponerle al país propuestas tan importantes, ¿cierto? De Pacto Nacional por un Gobierno de Paz, de acuerdo popular y democrático, de una consulta nacional por una nueva constituyente, etcétera, ¿cierto? Que son las propuestas que empieza a enarbolarse desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿sí? En un lenguaje, en un relato que es construido fundamentalmente por el M-19, ¿cierto? Y asumido por la coordinadora, en donde en consumo por otros dirigentes políticos militares, valga los hermanos Calvo, ¿cierto? Del EPL, valga sectores del EPL en este momento, se cuenta, ¿cierto? Una posibilidad política. En esa posibilidad terminamos nosotros solos. Por favor, cierren los micrófonos porque hay mucha interferencia. Por Carlos Pizarro, ¿cierto? Por Carlos Pizarro. Entonces, creo yo que el gran legado de Pizarro, los aciertos en leer el momento histórico, eso no es fácil, ¿cierto? Otros no lo leyeron, por ejemplo, otros no lo leyeron. Pizarro le dio cuenta que Colombia... Perdón, ¿de quién es ese ruido que suena ahí para que apaguen el micrófono? Y que era necesario, digamos, dar un detente y darle un respiro. Jaime y Mauricio, por favor, cierren el micrófono porque hay mucha interferencia. ¿Cierto? Y Pizarro leyó ese momento, ¿sí? Y además porque también leyó el momento, pues, de que estaba en el mundo entero, ¿no? La caída del bloque soviético, su disolución, el triunfo del capital,
¿cierto? Pero también con ello, de alguna manera, la humanidad empezaba a dejar detrás una concepción de estados totalitarios, ¿sí? Y se reposiciona la idea de la democracia, la idea de la democracia. Resulta que esa idea, el M-19 la venía trabajando y se la arrebata a las oligarquías en la década de los 70. Y la enarbola con su proyecto político y la lleva a un proceso de negociación y de paz y la plasma en una constituyente, ¿cierto? La plasma en una constituyente, que es lo que yo insisto, el legado de Pizarro. Si bien el ejecutor, el protagonista, pues Navarro y los compañeros que participaron de la constituyente, ¿cierto? Los elegidos, creo que fueron 23, no estoy mal, no me acuerdo muy bien, les tocó pues la tarea de redactar una constitución política, que es una constitución de derechos, que recoge parte de las aspiraciones del pueblo colombiano, que no logra, desde luego, por la correlación de fuerzas, hacer todas las transformaciones que el momento requería, que el país necesitaba en ese entonces, pero que sí recoge gran parte de los derechos del pueblo colombiano. Es una constitución de derechos, ¿cierto? Que es lo que el M-19, de alguna manera, le proponía a la población colombiana en su proyecto político y desde sus armas, ¿cierto? Luchar por los derechos. Hoy hemos tenido desarrollos importantísimos. Las transformaciones que le debemos a la Constitución Política del 91, ¿cierto? Son inmensas. Uno, el país ha avanzado en la democracia, ¿cierto? Hay una revolución en marcha. Este país es más democrático, así desde sus élites del poder, el Congreso de la República, esas fuerzas que no sean democráticas, pero este país sí es democrático. Ha habido una transformación cultural. Realmente son los hitos de las revoluciones, ¿sí? Que hoy Francia Márquez genere una gran discusión por el hecho de ser mujer, ser una lideresa, por... Wilson, ¿se te apagó el micrófono? Sí, no, les decía que la Constitución, que una Constitución democrática, que una Constitución de derechos, ¿cierto? Que es una Constitución que generó nuevas ciudadanías, que reconoció las nuevas ciudadanías, las potenció, que es una constitución que posibilitó la participación política y social del pueblo colombiano, que reconoció los derechos de las minorías étnicas, ¿sí? Y es en su esencia, es una constitución realizada con amor, ¿cierto? Una constitución hecha por la justicia y por la paz del país. Entonces, que yo veo como el legado de Carlos. Carlos no lo vivió, no lo plasmó allá, pero sí lo vislumbró, vio ese momento, ¿cierto? Y dijo, esta es. Y producto de eso tuvimos y tenemos una constitución democrática. Falta, desde luego, mucho, ¿cierto?, en ese proceso de construcción, pero hay allí pues un aporte fundamental a la historia política y social del pueblo colombiano, ¿sí? A la historia de las luchas sociales y políticas del pueblo colombiano. Creo que hoy he recogido eso, ¿no? Cuando Petro plantea lo del pacto histórico, viene desde ahí, es necesario hacer pactos, hacer acuerdos, dialogar, y es el ejercicio en su praxis política que Petro muy lúcidamente, como heredero de las luchas del pueblo colombiano y sobre todo del M-19, hoy lo ha vuelto una opción política real, ¿sí? Posible para el pueblo colombiano. ¿Sí? Esa propuesta del pacto, de un bloque histórico, que además hay teóricos, pues Gramsci, etcétera, que han trabajado el asunto.
pero nosotros en la historia de nuestro país las hicimos posibles, las fuimos colocando allí, ¿sí? Convencimos a otros que no pensaban alrededor de esos temas y logramos que se posicionaran y fueran abrazados por miles, hoy millones liderados por Gustavo Petro. Perdón, ¿Sí? Wilson, creo que hay una pregunta. ¿Será que la quiere responder ahorita o la responde al final? No, al final para que, ¿sí? Yo ya estoy concluyendo, quiero que Ok, ustedes me ayuden, listo, ¿cierto? En las listo. reflexiones, ¿sí? No siga y entonces al final le hacemos, Rubén, esperamos un tweet y Listo, ahorita listo. le doy la palabra. Porque con la Constitución también se da un salto en las luchas políticas. La Constitución implicó, ¿cierto?, dejar atrás las armas, pero implicó también abrir una puerta, ya no una ventana, a la movilización social, a la movilización política. Y entonces el movimiento indígena de posesión de sus derechos y empieza el proceso de la minga en su desenvolvimiento histórico, en mostrarnos un camino, ¿cierto? En momentos muy aciagos del periodo uribista, de la guerra de las FARC, ¿cierto? Entonces, pero igualmente, ¿cierto? Los campesinos, de las dignidades, el paro nacional del 2013, ¿cierto? El 21N y el 28 de abril del 21. Entonces, hay una repotenciación de la capacidad de movilización del pueblo colombiano a partir de la Constitución del 91. Hay un proceso que empieza nuevamente a acumular fuerza para llevarnos a otro momento histórico que es hoy de posibilidad de transformaciones políticas profundas al régimen colombiano, ¿sí? A la conformación del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, del territorio de nuestra nación, ¿cierto? Hoy estamos a puertas de eso y es un acumulado que viene atrás y que lo posibilitó la aporte de la constituyente, que lo posibilitó los procesos de paz de los 90, ¿cierto? El proceso de las FARC se articula a ese proceso de desenvolvimiento, lo enriquece hoy, ¿cierto? Pone nuevamente la paz en el escenario de la posibilidad de este pueblo, ¿cierto? Y desde luego repotencia en algunos teóricos hablan de la masa crítica de la paz, de la democracia, de las transformaciones, del cambio en nuestro país, ¿cierto? Hay un proceso entonces de apertura a la movilización, a la lucha social, que posibilita pues esas paces de los 90, ¿cierto? En medio de inmensas dificultades. El pueblo colombiano aprendió a construir paz en medio de la guerra. Todavía está en ellas, en eso. En medio de guerras, en múltiples guerras, ¿cierto? Construyendo paz. ¿Sí? Y ahí vamos, ahí vamos. Se necesita el liderazgo desde el gobierno central nacional para que efectivamente esa paz sea completa, esa paz, como nos dijo Pizarro, ¿cierto? Sea la esperanza del pueblo colombiano. Yo dejo ahí, tenía algunas otras cosas que plantearles, pero creo que es importante que nos escuchemos entre todos. Y creo que ha habido quiebres, ¿cierto? En la historia del M-19, quiebres. Desde luego hay interpretaciones, ha habido reflexiones importantísimas, ¿cierto? Desde la preeminencia, pues, a la posibilidad, a la paz de, con mucho respeto lo digo, de los pasólogos, ¿cierto? Que niegan las necesidades de las fuerzas históricas y de los hechos de fuerza también, ¿no? Porque la paz no es solamente, ¿cómo se digo? Hechos pues de no violencia o tal cosa, ¿no? La paz implica también, tiene que tener fuerza, si no, no es posible, ¿cierto? Y creo que nosotros transitamos ese camino, por eso hablaba de que la paz que parió el M-19 fue producto de un hecho desde las armas, con las armas, ¿sí? Que fue una retención política que obligó a la oligarquía colombiana a sentarse a dialogar, a sentarse a pactar, a sentarse a acordar, ¿sí? Con una fuerza insurgente la construcción de la paz posible para Colombia.
Hoy es incompleta la paz. Necesitamos completarla. Muchas gracias, compañero. Gracias, Wilson. Mile, primero le damos la palabra a Rubén Darío, que la había pedido hace un ratico, y luego Mile. Entonces, Rubén Darío tiene la palabra. Bueno, gracias. Buenas noches para todos y para todas y todos, compañeros y compañeras. Wilson, muy grato escucharte, agradecerte la reflexión. Wilson, muy importante. Wilson, varios elementos. El primero, como un reconocimiento a la dirigencia del M-19 en cabeza de Bateman para tener esa sintonía estratégica con el país y plantear el tema de la paz en un momento en el contexto, digamos, de todo lo que significaba las armas, ¿sí? Esa concepción político-militar, pero llevado al momento que nos relatás cuando Pizarro toma la decisión de que hay que hacer ese salto al vacío y, digamos, hacer la dejación de las armas, que termina precisamente en parte, ¿no? En parte termina en el sacrificio de Pizarro por parte de esas fuerzas oscuras recurrentes en este país. Entonces me parece que eso es importante porque desde el punto de vista del pensamiento decolonial, eso quiere decir que nosotros también hemos sido capaces y nosotras de producir hechos políticos que aportan sustancialmente al proceso de este país. Y también, digamos, desde las redes, desde el conocimiento, desde el conocimiento. Yo he venido planteando en algunos espacios que Bateman es un precursor del decolonialismo. Y por eso, digamos, el vacío de Antonio cuando está con Serpa y Gómez de no reivindicar a Jaime, ¿verdad? Que Jaime es como la esencia nuestra, el flaco es la síntesis de la esencia nuestra, ni siquiera solamente del M, ¿no? Del país y de América Latina, planteado por otros dirigentes. Segundo, esa narración que planteas de que son los hermanos Calvo los que plantean la Asamblea Nacional Constituyente me parece muy importante porque es un reconocimiento, digamos, obviamente al EPL, pero quienes en su momento la sustentaron fueron los hermanos Calvo que también son asesinados y que nos estás vos narrando que la recoge Pizarro en el escenario, digamos, de la coordinadora guerrillera, cosa que no hace, por ejemplo, las FARC ni el ELN, o si lo hacen de manera tímida y timorata en su coyuntura. Bueno, y un tercer elemento que me llama mucho la atención, y es que la Constitución del 91 es la que de alguna manera reconoce la existencia de las comunidades indígenas y afros. Eso es paradójico y contradictorio, porque este territorio era de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y a este territorio llegaron unos hombres libres y mujeres libres esclavizados por el colonialismo, que fueron las comunidades afro. Entonces, digamos, esas comunidades hoy están jugando un papel en esta coyuntura presidencial sustancial e importante, ¿sí? Pero lo paradójico es desde que de este Estado capitalista, no solamente burgués, sino capitalista y neoliberal, porque la Constitución surge en el 91, 90, que era Gaviria, lo paradójico es que nosotros, esta sociedad mestiza, le esté reconociendo que existe la comunidad indígena y que existe la comunidad afro. Eso es una expresión del colonialismo, del clasismo y del racismo de esta oligarquía, de más de 500 años de invasión. Entonces yo aportaría como esos tres elementos, Wilson, en la medida que digamos este es un espacio también para compartir, reiterarte mis agradecimientos, mi afecto y mi abrazo de siempre, gurú. Abrazo. Chao y gracias. Gracias, Rubencho. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Rubén. No sé si Wilson quiera agregar algo o le damos la palabra a Mile. No, yo creo que a veces los hombres, sobre todo los grandes hombres, se labran como sus espacios de encuentro. Yo fui un privilegiado, primero pues por haberle comido cuento a Bateman y sus locuras, a la comandancia, al M-19, ¿cierto? Pero también por los momentos que viví. Quería, así, a manera de anécdota, con Fayad,
con el comandante Fayad, tuvimos la oportunidad con Ariel Sánchez de sellar un pacto. Eso fue en Sopó, Cundinamarca, en el nacimiento de la Coordinadora Nacional Guerrillera, por ahí en el 84, tal vez, 84, sí, con el EPL, ¿no? Con Ernesto Rojas, comandante militar del EPL. Eso fue en Sopó, Cundinamarca. Y hubo ahí una sintonía de Fayad, por ejemplo, en ese momento con los hermanos Calvo, ¿cierto? Y hubo ahí una irdumbre de complicidades también, que nos llevó a trasegar caminos conjuntos, ¿no? Acuérdense que de la fuerza conjunta, aquí muchos compañeros, Perea fue parte de esos compañeros que participaron de la fuerza conjunta con el EPL en Antioquia, de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿cierto? En su momento. Pero igualmente, yo digo es que hubo la hermandad, ¿cierto? Y hubo sintonía. Por ejemplo, en su momento Fayad con los hermanos Calvo, una sintonía casi inmediata. Se sintonizaron. Eso llevó al EPL también a su proceso de dejación de armas, ¿no? Recordemos, hubo sintonías de los hombres también. Y después de Pizarro, ¿no? Desde luego, pues que le tocó transitar el camino, pero Pizarro indudablemente fue un líder importante, un líder que llevó a la coordinadora a plantearse cosas que jamás eran impensables desde esas fuerzas político-militares, ¿no? Bueno, si tienen la palabra ustedes, compañeros. Gracias, Wilson. Entonces le damos la palabra a Mile. Mile, tienes la palabra. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Tengo no sé si pregunta o qué. Bueno, ahí ustedes me disculpan. Si la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ¿por qué los hombres que han estado o las personas que han estado en la insurgencia se van mejor dicho, se alían con los grupos de extrema derecha o de derecha? Claro, yo tengo mucho que agradecerle a la Constitución del 91 porque a través de ella pues he peleado mis derechos, y no solamente los míos, sino los de otras personas, pero a veces tengo como esa sensación o una tristeza tan tenaz de ver todo eso que hicieron ustedes en su momento, y que personas que estuvieron ahí en el M o en otras organizaciones o en otros movimientos terminen al lado de un Estado que no le interesa la paz, ¿sí? Entonces, tengo mis dudas, tengo mis temores, ¿sí? Y estoy pensando, y lo pienso seriamente, que yo creo que entre todos y todas tenemos que mirar las estrategias de cómo proteger a Gustavo Petro, no solamente a Gustavo Petro, sino a toda la gente que realmente nos está acompañando en este proceso por vivir más en dignidad, o especialmente por aspirar que no nos matemos los unos con los otros. Dejo hasta ahí. Gracias, Mile. Sobre la pregunta, no, yo el otro día, en una reunión que hicimos con los recién demovilizados para en el 2017, compañeros de las FARC, de la comandancia de las FARC, acá del frente, del frente no, ellos de la coordinación del bloque occidental. Por ejemplo, ellos nos decían, porque en la guerra, pues, la guerra es la guerra, ¿no? Es una vaina muy, muy compleja. Nos decían que en su momento les tocó que hacer un acuerdo de paz con parte de las autodefensas, ¿no? De las autodefensas, de los paramilitares del Urabá, específicamente con los paramilitares del Urabá, porque estaban librando ellos 7 guerras simultáneamente, ¿no? Y que les tocaba pues muy berraco afrontar esas 7 guerras. Entonces, estratégicamente empezaron a hacer pactos, acuerdos
con determinados sectores de grupos alzados armados, incluyendo paramilitares, ¿cierto? Específicamente ellos hacían referencia a la guerra del Urabá, e hicieron un acuerdo de paz, ¿cierto? Para poder enfrentar la guerra fratricida con el ELN en Arauca y en el Catatumbo, en Santanderes, por ejemplo. Pero bueno, esos son momentos de la guerra, de la complejidad pues, del escenario de la guerra. En el escenario pues, de las vicisitudes de los seres humanos, que tú hacías referencia también de algunos compañeros que han terminado abrazando proyectos de derecha, pues eso sí son las debilidades humanas. Pero además también yo diría de las inconsistencias en su formación ideológica y política, ¿ya? O valga pues algunos compañeros en alguna ocasión decían o se planteaban la posibilidad de que nosotros llamábamos en las épocas guerrilleras de filtros, ¿no? Filtrados en nuestras fuerzas. Valga pues que esa posibilidad también de que de esa época realmente fueran gente que estaba infiltrada en las fuerzas de la insurgencia y cumplieron su papel y hoy volvieron a su proyecto inicial desde la derecha colombiana y las fuerzas de la gente del poder. Gracias, Wilson. Y yo también quisiera añadir algo, ¿no? Los acuerdos se hacen con el enemigo, no con el amigo. Tenemos que buscar los puntos comunes para poder encontrar la paz. Y lo que dice Wilson, ¿no? Los infiltrados, bueno, los compañeros que no, ya no deberíamos de llamarlos compañeros que se unieron a la derecha, pues gracias a Dios o afortunadamente son muy pocos, ¿no? Se cuentan con los dedos de la mano y no somos la mayoría. Yo creo que la mayoría tenemos la convicción y seguimos ahí. Y ahora le doy paso a la chivera más hermosa que conozco. Siga, Javier. Hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Consuelo. Wilson, ¿cómo estás? Lo hizo sonrojar. Sí. ese era el propósito. Sí. No, yo quería como que Wilson, pues, preguntarle para que amplíe un poco. Pues claro, este es un recuerdo de Carlos, pero también un homenaje a su forma humana, especial, particular de actuar y de comandar al M-19, pero también, como dijo ahora Rubencho, ese legado de Jaime y de todos los comandantes y todas las personas del M que tenían mando y que cumplían con esa cadena de los afectos y toda esa visión de Afranio Parra sobre las relaciones de las personas dentro del M-19. O sea, todo eso es un potencial que movilizó a mucha gente, un potencial que yo diría que sigue movilizando y un potencial que me he encontrado con mucha gente conversando de estos temas ahora alrededor de lo de Petro y mucha gente que dice, no, de alguna manera yo estuve en el M-19 indirectamente, sobre todo mucha gente que venía del ML, ¿sí? Y cuando uno analiza pues las situaciones es muy fuerte todo el proceso, no solamente de lo de Carlos, lo del asesinato, lo de Álvaro, sino también pues de los miembros de la comandancia, inclusive el relato que hace Darío Villamizar en el libro sobre la guerrilla perdida, ese desenlace tan tenaz que pasó al grupo de allí del Chocó y que tiene que ver con algo que todavía no hemos resuelto y que Jaime Bateman lo planteaba claramente, que había que prevenir un desangre en este país y por eso la idea de diálogo nacional y paz. Digamos, hay un tema de respuesta de larga data de los sectores de derecha, de la oligarquía,
que fue y sigue siendo el uso pues de estructuras paramilitares, ¿no? O sea, no solamente en las violencias de los 50 y en las violencias contemporáneas, sino a partir de los años 20 del siglo XX, cuando emergen los primeros movimientos sociales y empiezan las primeras disputas sociales por organización social, empieza una lógica paramilitar que de todas maneras, digamos, surge toda esa lógica, digámoslo así, de la oligarquía, de una mentalidad asesina, pero también esos movimientos sociales y todas esas luchas sociales y todo lo que correspondió al Frente Nacional de cerrar los espacios políticos y que la gente, con todo el calor pues del tema de Cuba y el tema de Nicaragua, la gente pues viera la opción de la guerrilla y de todas maneras se hablaba de la guerrilla también como una especie de movimiento social. Pero como, digamos, el asesinato de Pizarro especialmente, que se suma al asesinato de Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, o sea, 4 candidatos presidenciales que en un lapso de tiempo más o menos 2 años, 3 años, el asesinato de 4 candidatos presidenciales, pues es algo que ninguna sociedad aguanta y cómo en los finales de los 80 y los 90, esa emergencia del narcotráfico y la narcotización de la política, sumado al clientelismo, la corrupción, o sea, esa triada clientelismo, corrupción, narcotráfico, que ha venido enredando las posibilidades políticas y que tenemos suficientes evidencias desde el gobierno de López Miquelsen hasta los actuales gobiernos del papel que juegan esa triada clientelismo, corrupción, narcotráfico y sobre todo también inclusive en el tema de las decisiones electorales. Pues comento esto rápido para pues preguntarle a Wilson sobre en esa mirada de Pizarro, porque claro, el asesinato de Pizarro responde a esa triada y la pregunta es, en ese momento y en las lógicas del proceso de desmovilización, cómo se analizaba esa triada, cómo se miraba? Y un poco hacia lo actual, esa triada clientelismo, corrupción, narcotráfico, ¿tú cómo la ves, Wilson, en términos de permitir que nuevos actores como Petro emerjan realmente al tema de gobierno? Gracias. Gracias, Javier. No, tú tocas algo fundamental en la historia contemporánea, en la historia contemporánea nuestra, ¿cierto? Quería, antes de desarrollar o darle continuidad a la reflexión tuya, hacer una anotación. Es sobre Pizarro. Hermanos, Pizarro tenía una profundísima creencia en el ser humano y sobre todo en el ser humano colombiano, el ser humano. Yo fui objeto de su magnanimidad, de su generosidad. Yo sé de muchas historias de otros compañeros, ¿no? Del enemigo mismo, ¿no? También. Por ejemplo, valga la pena, pues es un pasaje de mi vida, pero también del M-19, el Batallón América, llegada a Cali, y yo con mi unidad nos cortaron, nos cortó el ejército. Nosotros veníamos de retaguardia, nos cortó el ejército. Y la unidad mía, que finalmente era un recogido de gente, ahí se quedó gente del Quintín, de otros pelotones, de otras unidades militares del batallón. Quedamos cortados y quedamos en el plan del Valle, allá por los lados del Paso de la Bolsa. Y yo tomé la decisión de llegar a Cali, sabiendo que el objetivo del batallón era llegar a Cali, y llegar a Cali por el plan al distrito de Agua Blanca. Sí, incluso a pesar de la orden de Pizarro, que me dijo que enterrara los fierros y
y sacar a la gente de civil. Sin embargo, no, yo me fui por el río Cauca a tratar de llegar al distrito de Agua Blanca. La fuerza llegó al distrito de Agua Blanca, efectivamente, ¿sí? Pero para mí, digamos, en términos personales, significó de alguna manera una derrota, ¿cierto? Yo no tuve continuidad en el batallón, salía después a Cali, los compañeros, el grueso de la fuerza que yo iba, unos 35, 40 compañeros retornaron a la fuerza militar en el Cauca y yo me quedé aquí en el Valle porque el M había sido desarticulado, tratando de reconstruir una dirección, las estructuras, de recoger la gente. Bueno, me puse en esa tarea con otros compañeros y fui recogiendo, darme una nueva dirección. Pero bueno, ese fue un hecho muy cuestionable, digamos, parte pues muchos compañeros de pronto ni lo conocían, pero en mi historia personal sí hay ahí pues un interrogante, digamos así. Yo tengo mi explicación, la tuve en su momento. Bueno, el hecho es que después en Campo Reencuentro, la reunión de Campo Reencuentro en Mosoco, cuando se define la línea política de la organización de guerra a la oligarquía, paz a las Fuerzas Armadas y vida a la nación, yo me subo. Incluso alguna gente me dijo, uy, hermano, pero tal cosa. Invité a Raúl Chilingo, que también había tenido dificultades por allá en el Tolima, a que fuera, que yo le garantizaba que no iba a haber retaliaciones ni nada, que si él no conocía pues a Pizarro. Raúl estuvo muy cercano a Pizarro en el frente occidental, él conocía suficientemente. Yo me fui para allá y bueno, Pizarro, la bienvenida y todo el cuento, así como me dio la bienvenida cuando después de la toma del Palacio de Justicia yo tomé la decisión de irme para el frente occidental y articularme a la guerrilla allá. Pizarro, la respuesta de él, digamos, a ese periodo, en términos míos, de su generosidad, digo yo, fue mandarme de comandante de la Fuerza Nacional de Operaciones a hacer posible la concreción de la consigna de paz a la Fuerza Armada y guerra a la oligarquía, vida a la nación, que además fue un honor, ¿cierto?, haber sido parte de esa posibilidad. Lo digo esto por la creencia profunda que tuvo los diferentes comandantes del M-19 en el ser humano, ¿cierto? Igual con muchos otros compañeros. Pero bueno, lo que decía Javier, porque esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la herencia nuestra, tiene que ver con lo que nos está planteando Petro hoy, ¿no? La propuesta de vida, ¿sí? De amor, la política del amor. Entonces, que es parte de la esencia del M-19. Es la creencia y el amor por el pueblo colombiano, por la gente del común, por el ser humano colombiano. En lo otro, yo creo es que nos tocó un periodo bien complejo, ¿cierto? Yo diría que antes, pues Colombia, las élites del poder siempre han sido corruptas, ¿cierto? Pero el asunto de la corrupción, digamos, tocó techo, pues, en 90, ¿cierto? Ese desenvolvimiento de las élites del poder por apropiarse del Estado, ¿sí? Con la implementación de la teoría neoliberal, ¿cierto? Eclosiona las fuerzas de la corrupción en el país. Y eso da paralelamente, miremos el asunto, con el nacimiento de la Constitución del 91, ¿cierto? Y esas fuerzas clientelistas, ¿cierto? Esas élites del poder oligárquico, ¿sí? Se desdoblan y se vuelven absolutamente corruptas, pero también por el poder corruptor del narcotráfico, ¿cierto? El desenvolvimiento y el gran poder que se desarrolla alrededor del problema del narcotráfico, ¿cierto? De la generación de riquezas sin límite, de la riqueza fácil, eso es una cultura, la cultura que generó el paramilitarismo, ¿cierto? El narcotráfico, que lo adoptan
y lo hacen suyo en su esencia las élites del poder en Colombia, absolutamente corruptas y generadas a partir del poder corruptor del narcotráfico, ¿cierto? Que es este momento en que se cuajan esas grandes fuerzas, ¿cierto? Podemos decir que cuando nace la Constitución estaba en plena guerra Pablo Escobar contra el Estado colombiano, ¿no? Cuando la desmovilización nuestra, ¿sí? Estaba en plenos hitos el desarrollo de la guerra entre Pablo Escobar y el Estado colombiano, que tiene su pues desde luego con la muerte de Pablo Escobar, pero también con la generación y la articulación como propuesta de la nueva extradición, ¿cierto? En la discusión de la constituyente y en la discusión sobre cuál es el camino, ¿cierto? Entonces, pues, había un hecho cierto que siempre hemos defendido nosotros y es la soberanía nacional, ¿sí? La soberanía nacional. Entonces no tenemos por qué extraditar ni con nacionales, así sean los más grandes criminales, a que lo juzgue otro país por otros delitos menores que terminan negociando y parte sin novedad, cuando aquí tenemos pues crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. El problema del narcotráfico, acordémonos que en el desarrollo después del pacto de paz, de los pactos de paz de los 90, también se da, ¿sí?, el avance de esas fuerzas y las pretensiones políticas de esas fuerzas, ¿no? Entonces 8.000, que impactó fundamentalmente el occidente colombiano, el Valle del Cauca, ¿cierto? Impactó el Valle del Cauca, proceso 8.000. Los vínculos del narcotráfico y el copamiento de esas fuerzas del narcotráfico del escenario de la política. ¿Sí? Aquí los jefes políticos reales del Valle del Cauca, de Cali, eran los hermanos Rodríguez Orejuela, ¿sí? No era el Partido Liberal, eran los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos coparon el escenario de la política, ¿sí? Los políticos estaban a su servicio, las fuerzas militares estuvieron a su servicio, las fuerzas de policía estaban a su servicio, los empresarios estaban a su servicio. Es decir, aquí la fuerza del narcotráfico en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela en ese momento, ¿cierto?, que coincide con el Pacto de Paz del M-19, con la Constituyente y sus desarrollos posteriores, ¿cierto?, en ese comienzo de esa década asiaga, que es la década también en que las FARC finalmente se lanzan a la conquista del poder y la guerra de las FARC, ¿cierto?, la decisión en el 93, año de la muerte de Pablo Escobar, de lanzarse a la conquista del poder, que lo lleva al Caguán, ¿cierto? Que lo lleva a doblegar el ejército colombiano y lo lleva al Caguán. Momento desafortunadamente mal interpretado. Yo, como analista de las cosas políticas acá, igualmente digo, las FARC lo desperdiciaron. El Estado colombiano también, ¿sí? Pero las FARC sobre todo porque las FARC venían de derrotar al ejército colombiano en la guerra. Y pidieron más de lo que era posible en ese momento también. Y entonces no fue posible el acuerdo. Pues estaban jugando doblemente, las FARC y el Estado colombiano, ¿cierto? Entonces yo creo que esos poderes que llevan a la privatización absoluta del escenario de la política, pero también, acordémonos, es decir, hoy pues la corrupción no solamente son de las élites del poder, ni el delincuente de cuello blanco que roba el erario público, sino también pues de liderazgos populares, desafortunadamente, que han sido cooptados pues para este ejercicio de la política pues basado en la corrupción, en la compra de las conciencias, en la compra del voto, en la desideologización de la gente, en la no política, ¿sí? En el tocar, en el llevar al ser humano a lo más bajo de la mezquindad, del egoísmo y tal. Pero eso también es el producto de la construcción de una cultura, porque finalmente el paramilitarismo comporta una ideología que se tomó a Colombia, ¿sí? Que empezó, digamos, pues desde los 80, fue avanzando, ¿sí? Tuvo un momento de desenvolvimiento paramilitar hasta el 2006, 2008, ¿sí? Y después pues todos sus desenvolvimientos con
el copamiento al Estado colombiano, pero generó una cultura. La cultura es el traqueta, el dinero fácil, toda esa vaina, y eso lo abrazaron millones de colombianos. ¿Sí? Y a eso es que nos enfrentamos hoy. ¿Cómo nosotros hacemos retroceder esa cultura que impregnó el alma de muchos colombianos? ¿Sí? Que es finalmente el soporte del paramilitarismo, de estas élites del poder corruptas, narcotraficantes, paramilitares, que están en contra de la paz, en contra de vivir sabroso. Entonces, y esa es una simbiosis, ¿cierto? Ayer lo define muy bien, son tres complejidades que al juntarse hacen simbiosis y son una sola, ese monstruo pues que hoy nos gobierna, que nos ha gobernado pues en las últimas 2-3 décadas, ¿sí? A pesar de los avances en la democracia generados por el pueblo colombiano en su resistencia, en sus luchas y desde luego en su construcción de paz y de democracia desde sus territorios, desde el territorio, que valga la pena también el reconocimiento del territorio, de lo territorial, es producto de los desarrollos de la Constitución desde el alma del pueblo colombiano, de pronto no en la normatividad y todo, acuérdate de que la ley orgánica del territorio no ha sido todavía ni siquiera aprobada en el Congreso de la República, pero la gente sí lo ha hecho desde sus territorios. Y hoy, entonces, hay desarrollos importantísimos, desde luego en la normatividad, ¿no? Reconocer que los ríos son sujetos de derechos, que los territorios son sujetos de derechos, que no estamos solos, es un territorio. Entonces, eso es la berraquera. Esos son desarrollos democráticos de la Constitución, del legado del M-19, del legado de Pizarro. Gracias. Gracias, Wilson. Tenemos dos intervenciones más. Freddy tiene la palabra y luego Jaime, después les pido que encendamos la cámara para poder terminar esta sesión. Freddy, tiene la palabra. Buenas noches para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Claro, sí, se escucha muy claro. Una pregunta para Wilson. Yo vengo haciendo una investigación más o menos aproximadamente 3 años y medio. La retomé a partir de la emboscada que le hicieron a Pizarro yendo para Florida. Y concretamente usted nombró, y aquí han nombrado los infiltrados dentro de la organización y otros actores que han habido ahí. Wilson, usted mencionó ahora de que en Bogotá Pizarro los llamó a una reunión, ¿sí? En donde fueron varios compañeros a esa reunión y él les dijo concretamente que a él lo iban a matar. Es así. Entonces, quisiera saber, ¿sí? Para poder encontrar un eslabón que hay suelto, que en mi investigación está suelto, ¿sí? ¿Es posible que usted recuerde quiénes estuvieron ahí? No, pues claro, compañero, yo recuerdo perfectamente. Con mucho gusto, si me comunicas por el privado o en alguno te puedo decir para el ejercicio de tu investigación, que los puedas entrevistar, que puedas hablar, todos están vivos. Y puedas confirmar esa versión, ¿sí? Compañeros de hoy todavía de absoluta confianza, ¿cierto? Ahí lo que hemos visto fue de una comunicación de Pizarro y de su decisión pues de llegar hasta las últimas consecuencias en función de la paz, ¿no? A pesar, nosotros dijimos, no, nosotros asumimos su seguridad a partir de este momento y lo que hizo fue darnos poner firmes y ustedes le olvidan que es que yo todavía sigo siendo el comandante general del M-19. ¿Ya? Entonces nos mandó, vayan, hagan lo que ustedes saben hacer y lo que cumplan con la misión que tienen, ¿ya? Entonces, pero ya él tenía informaciones, desde luego, de
Acuérdate que nosotros hemos tenido siempre buenas relaciones con gente de la misma Armada. Sí, hoy todas las reservas esas que están apoyando a Petro, ahí hay mucha gente de esa época que tenía un vínculo estrecho con la dirección de la M19, que eran simpatizantes de nuestros, ¿cierto? Y a Pizarro se lo comunicaron con certeza. Entonces, parte de la decisión de Pizarro es inmolarse. Yo creo que conociendo esa decisión de esas fuerzas del país, sin embargo, sigue adelante, no reculó, tomó la decisión de seguir adelante sabiendo de que eso le iba a llevar a un desenlace fatal, ¿no? Con mucho gusto, Freddy. Sí, entonces, Wilson, entonces, sí, yo te llamo. Sí, porque ahí podríamos tener jurídicamente una base para un juzgamiento. Apaga el micrófono, por favor. ¿Sí? Ahí podríamos tener un elemento muy fuerte en base a lo que yo estoy investigando, ¿sí? A ese individuo. Listo, Freddy. Entonces ustedes se comunican por el interno. Le damos la palabra a Jaime y Luz Adriana le manda un abrazo y un beso grandísimo, Wilson. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Jaime, tiene la palabra. Un saludo muy grande para todos mis compañeros y compañeras, luchadores del M19. Quiero comentarles que yo tuve la dicha y la fortuna de conocer casi toda la cúpula militar, desde Jaime Bate Mancayón, cuando él me entregaba los primeros comunicados del M19, con el pueblo, con las armas, con Mario Eugenia al poder. Y luego la estadía que tuve casi 2 años y medio en la Picota, pues me di el gusto de compartir con Iván Marino, con Fayad, con Toledo, con Pizarro, con Otero, con Almarales, con Israel Santamaría, con Navarro, con toda la cúpula, 200 y pico estábamos en la Picota. Y qué grato es recordar, fuera de los sufrimientos, que todo ese tiempo no se perdió, que todas esas ideas que traíamos de Jaime Bateman, cuando decía el diálogo nacional, cuando todos los compañeros que salimos, desgraciadamente, casi a todos los mataron, desde Iván Marino, Pizarro, Fayad, Toledo, Otero, Almarales. Unos murieron peleando, como el caso de Otero y Almarales. Otros sí fueron vilmente asesinados. Pero de ahí nos quedó la Constitución del 91, que eso es gratísimo para nosotros. Y para nosotros los que somos del M19, porque uno sabemos perfectamente que eso es fruto de esas ideas que se traían desde Jaime Bate Mancayón. De Pizarro, ¿qué podemos hablar? Dios mío, es un tipo generoso, muy amable, muy cariñoso, echado pelante. Me acuerdo tanto también de Margot, la hermana de Pizarro, que compartimos tanto tiempo, más de 2 años en la Picota. Y entonces, ¿qué puede uno hablar? Darle gracias a mi Dios que sus ideas siguen andando. Sus ideas las vamos recordando. Yo me di a la tarea de hacerle una canción a Pizarro hace más de 20 años, que hasta ahora está saliendo a la luz como es la vida, pero más vale tarde que nunca. Yo quiero compartirla con ustedes si ustedes me la permiten. ¿Qué dicen? Le propongo algo, Jaime. Nosotros ya íbamos a cerrar la sesión. Dejemos que Jimmy haga la pregunta y luego usted, para cerrar la sesión, nos comparte la canción. ¿Le parece? Con mucho gusto. Gracias, Claro. Jaime. Entonces, Jimmy, por favor, usted tiene la última palabra, la última pregunta, y luego Jaime tiene la vocería.
Muchísimas gracias a todos. No sé si me alcanzan a escuchar, lo que pasa es que voy viajando, precisamente vengo del Congreso Colombiano de Historia, el 20º Congreso Colombiano de Historia en Cartagena. Allá conocí a Angélica. Estoy trabajando un tema interesante, ya que Jaime toca a los ya fallecidos Luis Otero y Andrés Almarales. Pues estoy trabajando el tema del Holocausto del Palacio de Justicia, y lo que pretendo o mi idea central es ratificar todos los odios que cometieron los miembros de la fuerza pública, como tal del Ejército Nacional, de la policía, de todas las tropas militares que estuvieron ahí incursionando y que atentaron pues de manera tan compleja contra todos los compañeros. Lamentablemente las consecuencias estoy trabajando. Jimmy, no te escuchamos. Se le está Está perdiendo un yendo el poco. sonido. Cerremos todos los micrófonos para poderle dar mejor escucha a él, por favor. Entonces, como les venía contando, pues lo que estoy trabajando es una mirada acerca de los hechos del Palacio de Justicia desde la historia de las emociones. Entonces, primero, pues saludar este espacio. Seguiré participando, los seguiré acompañando, escuchándolos, porque ustedes son los que tienen la memoria viva del M19, y qué rico escucharla de primera mano de ustedes. Agradecerle a Angélica, quien me permitió pues participar en este espacio, y pues de una u otra manera pues también reivindicar la memoria de Carlos Pizarro y la dificultad que pasamos hoy en día de no tenerlo después de ese atentado que denegó la posibilidad del M19 de abrir un país en paz como así él lo soñaba. Y que escuchaba hace unos días unas palabras que desarrolla precisamente, que señal memoria en homenaje, y pues veo también la convicción del arrepentimiento de muchas cosas, el perdón que él tenía por esta patria, y estaba convencido y entregado de que lo que había hecho lo había hecho por el bien de este país. Y pues nos queda seguir adelante, y pues gracias por el espacio, por permitirme hablar, y pues seguiré en todos los momentos que ustedes me permitan acá escuchar la memoria viva del M19 de parte de ustedes, y estaré pues atento. Agradezco el espacio, y pues no quería decir nada más, sino solamente intervenir en ese contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vincent. Bueno, les recordamos a todos que cada sábado a las 7 de la noche nos estamos conectando con un nuevo tema. Todos ya tenemos idea de hacia dónde vamos, que estamos simplemente implementando y creciendo esta cadena de afectos. Les ruego el favor de que prendan un minutico, 30 segundos la cámara todos para la grabación. Gracias. Hola, Javier. Compañera, una última nota. El legado de Pizarro, 2 hijas congresistas de la República. Sí. Gracias, compañeros. Entonces, ahora sí, para el cierre, le damos el micrófono a Jaime. Wilson, muchísimas gracias por este interesante aporte que nos hizo hoy. A todos los compañeros y compañeras, de verdad, muchas gracias. Y nos despedimos con la canción de Jaime. Adelante, Gracias Jaime. a ustedes por el espacio nuevamente. Sí se escucha, Jaime. Ya pueden cerrar la cámara si quieren. Gracias. Comandante Carlos, comandante Pizarro, comandante Pizarro. Debajo de tu sombrero había un mundo de ilusiones, siempre pensando en su pueblo tomaba las decisiones. Admirador de Bolívar, hijo de un militar, su disciplina imponía a la hora de pelear. Su gran amor fue la patria, su ideal nacionalista. Colombia pa' colombiano, decía este progresista. Un gran carisma tenía y su pueblo lo admiraba.
miraba, cuando bajó del monte las plazas se le llenaban. Comandante Carlos, comandante Pizarro, comandante, comandante, comandante Pizarro. Su misión era por todas a Colombia gobernar. Primero fue con las armas, luego el voto popular. Pero una bala maldita acabó esta ilusión, encontrando la muerte viajando en un avión. Sus ideas van volando, no han podido aterrizar, esperando que un pueblo unido al palacio las ha de llevar. Pero llegará ese día en que el pueblo irá a ganar. Con Gustavo Petro al frente la vida nos va a cambiar. Comandante Carlos, comandante Pizarro, comandante, comandante, comandante Pizarro. Y allá en el más allá, desde el más allá nos mira los ojos de Beima Fayal, los de Toledo y Ospina, y todos los que murieron por ver una patria digna. Solo nos queda pelear por el camino de la vida para no quedarnos atrás de la América Latina. Comandante Carlos, comandante Pizarro, este poema le digo y de todo corazón, para que el pueblo entienda que usted tenía la razón, para que el pueblo entienda que usted tenía la razón. Entre todos construiremos la historia del país. Palabra que sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, y de verdad gracias a todos los compañeros que participaron hoy en esta charla, y me resta solamente invitarlos para dentro de 8 días con un nuevo tema. Aquí estamos los ex, que somos los de hoy. Aquí los esperamos entonces dentro de 8 días. Un abrazo muy grande. Besos para todos. Saludos. Buenas Y de noches. verdad Chao. nos vemos. Buenas noches. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Consuelo, chao, compañeros. Saludos, Glorita. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, Vladimir. Glorita, un abrazo. Mile, un abrazo. Gloria, Igualmente, ¿dónde estás? ¿Todavía estás por allá en ese lugar divino? Gloria está en un paraíso. Sí, es que me voy para allá. Gloria, ¿está en dónde? Está en la costa, en un pueblito por allá, todo rico. Está en el rincón de... En el rincón de no sé qué. Sí, ¿en dónde es que está? Pastusa. No, está... Ella piensa que... Gloria. Un lugar paradisíaco. Sí, así es. Para todos. Adiós. Chao.